Probando. Buenas tardes con todos. Probando audio. Muy buenas tardes con todo el público asistente. Vamos a tomarnos unos 2 a 3 minutos mientras vamos preparando las condiciones técnicas para el dictado del curso, ¿correcto? Pueden tomar un pequeño respiro, pueden ir al baño, regresar y continuamos con el curso. Muy buenas tardes con todo el público asistente. Vamos a tomarnos unos 2 a asistente. Vamos a tomarnos unos 2 a Bien, muy buenas tardes con todo el público asistente. Un saludo muy especial, muy fraterno a todos los postulantes y a todo el público en general que nos acompaña esta tarde. Quiero hacerles llegar un saludo muy fraterno de parte del grupo de docentes de la Academia Perú Libre. Y bueno, empezar con una pequeña reflexión, ¿no? De antemano voy avisando de que durante la transmisión puede ocurrir algún problema logístico, algún problema con la conexión de internet, y por el cual pido a ustedes la paciencia, ¿no?, de comprender, ¿no? Hace poco salió una noticia en internet que decía de que éramos uno de los países que tenía el internet más caro de Sudamérica y curioso también uno de los más lentos, ¿no? Entonces, por ese lado podemos explicar estos últimos fallos logísticos que ha habido en la transmisión, ¿no? Pero a pesar de ello, somos muy conscientes de esta realidad y entendemos que la educación debe ser la prioridad, ¿no? Y pese a todas las dificultades, estamos aquí para ustedes, ¿no?, para servirles.
¿Por qué nace esta iniciativa de enseñar en la Academia Perú Libre? Justamente por una razón de reivindicar la educación, ¿no? Últimamente la educación ha sido olvidada, ¿no? Ha sido relegada, ¿no? Y de hecho las estadísticas demuestran de que somos uno de los países que menos invierte en educación. Entonces, ante esa necesidad surge la propuesta de la Academia Perú Libre, ¿no? De entregarles a ustedes, alumnos, la educación gratuita, ¿no? Como un derecho, ¿no? Y en esa línea, entonces, vamos a seguir desarrollando estas clases a lo largo de todo el siglo y esperemos también que se siga en los tiempos venideros, ¿no? Y entonces el curso que a mí me ha tocado o que se me ha encargado en este ciclo es el curso de geografía. Pero antes de pasar a explicar qué es lo que ha mencionado, perdón, qué es lo que a qué hace referencia la geografía, hay que entender un poco sobre cuál es la realidad actual de la geografía en nuestro país, ¿no? La geografía a lo largo de toda la historia de nuestro Perú, en realidad no ha tenido mayor importancia, ¿no? Siempre la geografía ha sido relegada a un segundo plano, ¿no? Se le ha considerado como una ciencia secundaria, ¿no? Es más, ¿no? En los colegios nos han enseñado de que la geografía es memorizarnos el nombre de los ríos, el nombre de los países, el nombre de sus capitales, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una cultura de geografía muy memorista, muy enciclopédica, ¿no? Se le ha quitado a la geografía su carácter crítico, su carácter de análisis, se le ha quitado su carácter de ciencia, ¿no? Entonces, mi compromiso con ustedes es enseñarles la geografía en su verdadera dimensión, ¿no? Una geografía que es una ciencia, ¿no? Y por tanto también puede cuestionar, puede analizar, puede criticar, puede plantear leyes, etc. Bien, entonces ya con este preámbulo ya vamos a dar inicio a la parte teórica. Vamos entonces a hablar sobre estos temas que les estoy mostrando en pantalla, ¿no? Estos van a ser algunos de los temas que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Vamos a definir qué es la geografía, vamos a delimitar cuál es su objeto de estudio, ¿no? Vamos a comprender el espacio geográfico, que justamente es el espacio en donde se desarrollan todos estos procesos, ¿no? De cambio, de transformación, ¿no? Vamos a identificar los distintos hechos geográficos y los fenómenos geográficos que ocurren dentro del espacio geográfico, ¿no? De la misma manera, también vamos a poder identificar cuáles son las ramas de esta ciencia, ¿no? Cuáles son las especialidades. Y además de ello, también entenderemos cuáles son las ciencias auxiliares en las cuales se apoya la geografía como ciencia, ¿no? Posteriormente veremos cuáles son las escuelas de pensamiento que existen en la geografía, ¿no? Veremos cuáles son las herramientas del geógrafo, con qué herramientas cuenta esta ciencia, ¿no? Y finalmente pasaremos a comprender cuáles son los principios geográficos que rigen el quehacer de la geografía, ¿no? Para finalmente pasar a desarrollar la práctica calificada. Ojo que esta práctica ya se les ha hecho llegar a través de los WhatsApp, seguramente los tutores han cumplido ya la labor de entregarles, y si no así, y si aún algunos no tienen el material, no se preocupen que terminando yo inmediatamente voy a facilitar los materiales para que puedan acceder a esto, ¿no? Asimismo, también estas diapositivas que vamos a desarrollar se las voy a entregar a cada uno de ustedes. Bien, vamos a empezar definiendo qué estudia la geografía, ¿no? Y en todo caso, ¿qué es, no? Entonces, podemos decir que la geografía es una ciencia social, es una ciencia que va a estudiar la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad, ¿no? Va a existir una particularidad en esta relación, que va a ser una lucha, ¿no? Que va a existir entre la naturaleza y la sociedad. Por eso decimos de que la geografía estudia la relación de contradicción entre la naturaleza y la sociedad. Y por tanto, el interés de la geografía va a consistir centrarse en cómo la sociedad viene aprovechando la naturaleza, cómo la viene transformando, ¿no? Y de la misma manera también le preocupa la geografía de cómo la dinámica natural va a influir en la sociedad.
Entonces, como ustedes pueden observar, estamos abordando dos aspectos, ¿no? Por un lado, la sociedad y por otro lado, la naturaleza, ¿no? Y estos dos aspectos están en contradicción, están en constante lucha, ¿no? Pero esta relación, esta contradicción se va a desarrollar en el marco de un determinado espacio geográfico, alumnos, ¿ya? Por eso ¿qué estudia la geografía? Generalmente se escucha, estudia el espacio geográfico. ¿Y qué ocurre en el espacio geográfico? En el espacio geográfico ocurre esta relación de contradicción entre la naturaleza y la sociedad, ¿no? Observemos esta imagen y aquí podemos observar, ¿no? Podemos observar de cómo la sociedad está constantemente transformando la realidad, ¿no? En este caso la está impactando de manera negativa, ¿no? Está quemando residuos sólidos, está contribuyendo con gases de efecto invernadero, está acelerando el problema del cambio climático, etcétera, ¿no? Ahora, ¿la naturaleza de qué manera va a responder? Lógicamente, cuando aumente las precipitaciones, todo este río va a recuperar su curso y va a terminar en inundaciones, ¿no? Entonces, lo que estamos observando aquí es un proceso constante de contradicción entre la naturaleza y la sociedad. Ojo aquí, porque ¿qué es lo que nos han enseñado en el colegio? En el colegio siempre nos han dicho de que es la relación de equilibrio entre hombre y medio, ¿no? Bueno, ese concepto ya ha sido rebatido, ¿no? Ya ha sido rechazado, ¿no? Hoy en día hablamos ya de una sociedad que está constantemente transformando la naturaleza, ¿no? Y una naturaleza que también va a reaccionar, ¿no? Entonces, por ahí vamos a entender el enfoque de la geografía, ¿correcto? Estoy aquí leyendo algunos de sus comentarios, estoy leyendo sus comentarios, sus pensamientos, sus opiniones, etcétera. Muy bien, ¿no? Por ahí me menciona sobre el determinismo. Claro, ahorita vamos a llegar justamente a las corrientes geográficas y ahí vamos a abordar en qué consistió esta escuela de pensamiento geográfico, ¿no? El determinismo geográfico, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos por partes, ¿no? Ahorita estamos definiendo el objeto de estudio de la geografía. Más ejemplos de contradicción, profesor, porque no lo entiendo. Bien, miren, aquí hay un ejemplo de contradicción, ¿no? De cómo la sociedad ha ido arrasando los bosques tropicales, ha ido deforestando, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la naturaleza? ¿No? Entonces, a largo plazo, la naturaleza va a responder con desertificación, va a responder con sequía, va a responder con ecosistemas alterados, ¿no? No aptos para la vida, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber una dinámica constante. El espacio va a estar cambiándose constantemente por esta dinámica de lucha que hay entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Otro ejemplo, miren aquí, estamos observando el volcán Misti, y estamos observando al pueblo, ¿no? Este es el pueblo de Arequipa, miren, de cómo Arequipa está poco a poco invadiendo las faldas del volcán Misti, ¿no? Entonces estamos observando de cómo la sociedad, miren, va transformando, va abarcando la naturaleza, ¿no? Y lógicamente que la naturaleza en un determinado momento va a responder, ¿no? ¿Qué va a suceder el día que el Misti erupcione, ¿no? ¿Quiénes van a ser los afectados, ¿no? Entonces, ahí estamos observando esa relación de contradicción que les acabo de mencionar, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de contradicción, ¿no? Mira, observen de cómo la sociedad ha ido impactando la naturaleza y ha generado un tremendo tajo abierto, ¿no? Para explotar los minerales, ¿no? Entonces, se puede ver claramente, ¿no? De que no hay aquí una relación de equilibrio, no hay una relación armoniosa entre el hombre y el medio, como nos decían en el colegio, ¿no? Eso es falso, ¿no? Lo que hay es una relación de contradicción entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Y este ejemplo, bueno, ya lo resume todo, ¿no? Entonces, estamos viendo, miren, de cómo la laguna en la naturaleza va a ser impactada por la sociedad drásticamente, ¿no? En nuestros tiempos, por la sociedad capitalista, ¿no? La sociedad neoliberal, ¿no? Por el dinero, que va a estar por encima de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa lucha se va a reflejar en el espacio geográfico, alumnos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a definir, en todo caso, el espacio geográfico. Profesor, usted me habla mucho de espacio geográfico. Entonces, ¿qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico es el lugar
en donde se desarrolla esta relación de contradicción, alumnos, entre naturaleza y sociedad. ¿Ya? Es el lugar en donde se va a desarrollar, ¿no? Sinónimo de espacio geográfico, territorio, región, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Pero espacio geográfico en sencillas palabras, ¿no? El espacio geográfico es la parte de la Tierra, ¿no?, en donde las sociedades se van a establecer y van a desarrollar sus actividades, ¿no? Sus actividades cotidianas de transformación, ¿no? Algunos geógrafos lo conocen como envoltura geográfica, pero para nuestra preparación vamos a utilizar el concepto de espacio geográfico, ¿correcto? Entonces, y por tanto hay que delimitarla, ¿no? Los límites del espacio geográfico, ¿no? De dónde a dónde es la geografía y de dónde a dónde es la geología en este caso, ¿no? Mira, observen este dibujo, observen este gráfico, ¿no? Toda esta parte de lo que es la corteza terrestre hasta la atmósfera, en su último nivel, que es la exósfera, va a ser el límite del espacio geográfico. La geografía se va a interesar de todos los procesos que ocurran desde la corteza terrestre hasta la atmósfera o la exósfera. ¿Ya? Esto le corresponde a la geografía. Profesor, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el manto superior, con el manto, el núcleo? Ya no le pertenece a la geografía, le pertenece a la geología. Nótese la diferencia, nótese la diferencia. Normalmente, la gente el común, ¿no? El pueblo, confunde muchas veces entre geología y geografía, ¿no? Llegan muchas veces a decir de que es lo mismo, pero bueno, ya estamos observando de que son totalmente distintos, ¿no? Tienen objetos de estudio totalmente distintos, ¿no? Aquí está la geografía en la parte superior, desde la corteza hasta la atmósfera, y desde el manto inferior hasta el núcleo interno, alumnos, le corresponde ya a la geología, a la geofísica, ¿no? Y a otras ciencias que se van a abocar estrictamente al estudio de la parte interior de la Tierra, ¿no? Entonces, este es el espacio geográfico, alumnos, ¿no? En el espacio geográfico se van a desarrollar hechos geográficos, ¿no?, que son elementos o componentes que resultan de la actividad humana y natural, ¿no? Los hechos geográficos. Pueden haber hasta muchos tipos de hechos geográficos, porque pueden haber hechos geográficos naturales o también pueden haber hechos geográficos sociales, es decir, construidos por las propias sociedades. Bien, aquí vamos a ver el tipo de hechos geográficos humanos, ¿no?, que son resultado de la acción de las sociedades, ¿no? Es decir, que va a ser construida por la propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, un andén, por ejemplo, un canal hidrográfico, por ejemplo, una represa, ¿no? Por ejemplo, un hospital, ¿no? Ya hoy en día, en nuestra sociedad ya nadie construye hospitales, ¿no? Solamente el gobierno regional de Junín se preocupa por la salud y ha construido hospitales, ¿no?, etcétera, ¿no? Puentes, ¿no?, carreteras, ¿no? Estamos hablando de hechos geográficos humanos, resultados de la acción de la sociedad, ¿no? Profesor, ¿en la historia hay ejemplos de hechos geográficos humanos? Sí, por supuesto. Todas las sociedades prístinas, desde el primer momento en que el hombre empieza a poblar, ya el profesor Aliaga anterior nos ha explicado detalladamente de cómo ha ocurrido este proceso en el mundo, ¿no? También en el Perú, estas sociedades han desarrollado hechos geográficos, ¿no? Es decir, han ido transformando su naturaleza, construyendo andenes, construyendo talleres líticos para confeccionar sus herramientas, etc. Es decir, las sociedades a lo largo de la historia, en el presente y en el futuro, van a ir realizando hechos geográficos humanos. Tenemos a los hechos geográficos naturales, ¿no?, que son resultado de los propios fenómenos geográficos, ¿no? A diferencia de los hechos geográficos humanos, los naturales pues son resultado de la propia naturaleza, ¿no?
Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes es resultado de los procesos propiamente naturales, ¿no? Por la tectónica de placas en este caso, ¿no? Por ejemplo, los ríos, ¿no? Por ejemplo, los valles, ¿no? Los cañones, las dunas, las lomas, las quebradas, ¿no? Todos estos hechos geográficos naturales, estimados alumnos, son el resultado de los fenómenos geográficos. Por aquí me menciona Medley Quinn, me dice la hidroeléctrica. Claro, la hidroeléctrica vendría a ser un hecho geográfico humano, ¿no? Construido por la propia sociedad, ¿no? Por ejemplo, me dice Fede Ramos, me dice la muralla china. Excelente, por supuesto, la muralla china fue un hecho geográfico humano. La antigua sociedad china lo construyó para contener a sus oponentes, ¿no? En este caso a la sociedad de Mongolia, ¿no? Que tuvo una utilidad social, pero que terminó transformando el espacio geográfico, ¿no? Por tanto, podemos decir de que sí es un hecho geográfico humano, ¿no? Efectivamente. El espacio geográfico se divide en dos, en hechos y fenómenos. Así es, Rosario Aquise Morales, ¿no? En el espacio geográfico identificamos hechos geográficos y fenómenos geográficos, ¿no? Y ya hemos identificado que dentro de los hechos geográficos podemos identificar sociales y naturales, ¿ya? Ojo que a veces en los exámenes de admisión no utilizan tanto la palabra social, utilizan más la palabra hombre, ¿no? Te dicen, la geografía es la relación hombre y medio, ¿no? No te dicen de que es la sociedad y la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Pero ahí ya entra nuestra habilidad, ¿no? De utilizar los sinónimos, de utilizar toda nuestra concepción, todo nuestro estudio que tenemos, ¿no? Bien, entonces ahora miren, Paola Nicole me dice las inundaciones, los terremotos, los huaicos y los huracanes. Todo lo que acabas de mencionar, Paola Nicole, forman parte de los fenómenos geográficos, que también ocurren dentro del espacio geográfico, ¿no? Los fenómenos geográficos, estimados alumnos, son procesos naturales de gran intensidad, pero de corta duración, que van a transformar el espacio. Por ejemplo, un terremoto, ¿no? Un terremoto de 8.7 de magnitud del momento, por ejemplo, ocurrido en la zona de subducción, ¿no? Frente a las costas del Callao, lógicamente que va a tener un impacto en el espacio, ¿no? Entonces, probablemente se eleve más la cordillera de los Andes, eso en el plano natural, y en el plano social, lógicamente, que va a arrasar con todo lo que es Lima metropolitana y Callao, ¿no? Entonces, vemos que los fenómenos geográficos ocurren con corta duración, pero son muy intensos, ¿no? Entonces, esos son fenómenos geográficos. Pero, profesor, ¿y en qué se diferencia un fenómeno geográfico de un desastre? ¿No? Muy buena pregunta, ¿no? Cuando hablamos de desastre, cuando este fenómeno geográfico va a impactar directamente a la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, en Chosica todos los años llueve, ¿no? Y por tanto se van a activar las quebradas originando los huaicos, ¿no? Pero ese es un proceso natural. Eso ha ocurrido durante millones de años, ¿no? Pero ¿en qué momento se convierte en un desastre? Se convierte en un desastre desde el primer momento en que la sociedad ha ido construyendo viviendas dentro de las márgenes de la quebrada, ¿no? Y se convierte en un desastre porque, lógicamente, cuando el huaico arrasa, recorre su curso, va a arrasar con todo lo que encuentre a su paso, ¿no? Entonces ahí ya estamos saliéndonos de fenómeno geográfico y se está transformando en un desastre, ¿no? Aquí tenemos pues los maremotos, los huracanes, las lluvias torrenciales, las erupciones volcánicas, ¿no? Las lloviznas, los vientos ciclónicos, ¿no? Son fenómenos geográficos, alumnos, son fenómenos geográficos que han ocurrido durante miles de años y van a seguir ocurriendo. Se convierten en desastres cuando ya interviene la sociedad, ¿no? Cuando la sociedad se ve afectada directamente. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Estos son ejemplos, por ejemplo, a ver, de hechos geográficos humanos, ¿no?
Por ejemplo, un andén, ¿no? Lo construyeron, la sociedad inca lo construyó, ¿no? Inclusive antes de los incas ya estaban desarrollando algunas técnicas para sofisticar la agricultura, ¿no? Que era su principal modo de subsistencia. Entonces estamos observando aquí un hecho geográfico humano, social, ¿no? Que fue construida por la propia sociedad de ese entonces, ¿no? Y hasta el día de hoy muy poco se utiliza, ¿no? La mayoría ya está abandonada porque todos se han venido a la costa, ¿no? Los horrores del centralismo, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, miren, un canal hidráulico, ¿no? Que se utiliza para fines de agricultura intensiva, por ejemplo, ¿no? Es una construcción social, es una construcción humana, ¿no? Y por tanto estamos hablando de un hecho geográfico humano o social. Y aquí tenemos, por ejemplo, el conocimiento ancestral. Jorge Lazo me pregunta si las pirámides son un hecho geográfico social. Efectivamente, sí, por supuesto, porque ha sido construido por las propias sociedades, ¿no? Y me preguntan por ahí, el Mar Muerto. El Mar Muerto, alumnos, es un hecho geográfico natural. Ya ha sido hecha por la propia naturaleza. ¿Ya? Volvamos a la imagen. Tenemos aquí en pantalla una galería filtrante, una técnica muy utilizada por la sociedad Nazca para aprovechar el recurso de las aguas subterráneas. ¿De qué estamos hablando entonces aquí? De un hecho geográfico social, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido construida por la sociedad Nazca en su determinado momento para solucionar un problema concreto, ¿no? En ese entonces el problema del agua, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de hecho geográfico social, ¿no? Miren de cómo las sociedades han ido construyendo la ciudad, ¿no? La han ido construyendo de manera espontánea, de manera desordenada, ¿no? Debido a que el Estado en este país no tiene una política clara de planificación urbana, ¿no? Entonces, las sociedades ante la necesidad de vivienda se han visto en la obligación de construir sus propias formas de vida, ¿no? Y se han ubicado en las laderas de cerros, ¿no? En zonas altamente riesgosas, ¿no? Ya ni pensar qué es lo que va a suceder aquí el día que lleguemos a un evento sísmico de gran magnitud, ¿no? Entonces, hay que buscar también a ver qué solución le damos a todo esto, ¿no? Para eso están los geógrafos, para eso están los científicos, ¿no? Para darle solución a todas estas problemáticas, ¿no? Todo lo que acabamos de observar en estas láminas, alumnos, son los hechos geográficos humanos, construidos por la propia sociedad, ¿no? Para resolver sus problemas concretos, ¿no? Bien. A ver, ahora vamos a ver ejemplos de hechos geográficos naturales, ¿ah? Naturales, ¿ah? Construidos por la propia naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? Es imposible que la sociedad haya construido toda la cordillera que observamos, ¿no? Eso ha sido resultado, alumnos, hace aproximadamente 50 millones de años, por la actividad tectónica se ha ido elevando poco a poco y formándose la cordillera de los Andes que lo conocemos el día de hoy, ¿no? Sabemos de que cada año está subiendo esta cordillera de los Andes 1 centímetro aproximadamente, ¿no? Entonces, cada vez que sintamos un temblor, un terremoto, es porque se están moviendo las placas tectónicas y está haciendo de que la cordillera se vaya elevando cada vez más, ¿no? Entonces, estamos viendo el producto de la propia naturaleza, ¿correcto? Aquí en esta imagen, miren, estamos observando la formación vegetal de lomas, ¿no? Las lomas que florecen en la costa peruana, en el desierto, ¿no? Que también es resultado de la propia naturaleza, ojo, ¿ah? Resultado de la propia naturaleza, ¿ya? ¿Qué es lo que nos ha dicho, qué es lo que nos dicen generalmente desde el Estado a veces, ¿no? Nos dicen que en el desierto no hay vida, ¿no? Que en el desierto son tierras eriazas, ¿no? Que en el desierto no hay flora, no hay fauna, y por tanto hay que entregársela a los privados, nos dicen, ¿no? Nos dan un discurso en contra de la ciencia, ¿no? Pero aquí con la geografía descubrimos de que en el desierto existe la formación vegetal de lomas, ¿no? Que es un ecosistema muy frágil, que debemos de protegerla y debemos de preservarla, ¿no? Porque justamente estas reservas ecológicas, estas reservas de biodiversidad,
nos van a servir para el futuro, ¿no? Para combatir el cambio climático, ¿correcto? Entonces, las lomas, alumnos, es un hecho geográfico natural, ¿ya? Tenemos aquí un valle interandino, ¿no? Un valle interandino que ha sido formado a lo largo de miles de años por un río, ¿no? El río ha ido cavando todo este valle, lo ha ido amoldando en forma de V, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿no? Esto pertenece a la ciudad de Matucana, ¿no? Si hay alguien conectado de Matucana, un gran saludo. Ya regreso pronto para allá, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo de cómo el río, ¿no? Está erosionando y está dándole forma a este valle, ¿no? Entonces podemos decir de que es un hecho geográfico natural, ¿no? Es resultado de la propia naturaleza, ¿correcto? Moisés Aarón Salcedo me dice las mesetas. Por supuesto, las mesetas también son un hecho geográfico natural, ¿no? Es decir, resultado de la propia naturaleza. Me mencionan Huaycapayana, por supuesto, ¿no? Las lagunas, efectivamente, los valles transversales, ¿no? Efectivamente, todas esas formas, alumnos, son resultados de la propia naturaleza, es decir, hechos geográficos naturales, ¿correcto? Gustavo Quispe me dice Colca, el cañón del Colca, por supuesto. El cañón del Colca también es un hecho geográfico natural, ¿no? Que ha sido cavado por un río a lo largo de millones de años, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es una cosa de locos, es bien increíble la geología cuando se junta con la geografía, ¿ya? Sechura, se encuentra el desierto más grande del Perú. Efectivamente, ¿no? El desierto, alumnos, en tal caso también sería un hecho geográfico natural, ¿no? Sería resultado de la propia naturaleza. Ojo que en Piura tenemos los grandes bosques de algarrobos, que hay que protegerlos, ¿ya? El día de hoy están que lo destruyen para el negocio de los pollitos a la brasa, de las parrillas y todas esas cosas, ¿no? Lo utilizan como leña, pero no reforestan. Entonces hay que poner también atención a esa problemática, ¿ya? En Piura. Muy bien, saludos para Piura, para allá. Bien, entonces ya hemos visto aquí la cordillera de los Andes, las lomas, los valles, y finalmente aquí tenemos un valle de la costa, ¿no? De que también es resultado de la propia naturaleza, ¿ya? Claro, muy bien, buena reflexión, Yamil Rosmeri Bautista. Dice, los hechos geográficos naturales son hermosos y maravillosos, claro, el resultado de la naturaleza, ¿no? Es de admirar, ¿no? Ahí ya entra nuestro juicio, ¿no? Sí, es hermoso, maravilloso, etcétera. Todo lo contrario a los hechos geográficos humanos, ¿no? Aunque claro, hay excepciones. Muy buena reflexión, Yamil Rosmeri. Efectivamente, la mayoría de hechos geográficos sociales terminan en desastres, ¿no? Bueno, eso ya es para la reflexión, ¿no? Bien, estos son los hechos geográficos naturales, alumnos. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de fenómenos geográficos, ¿no? Que los venía hablando. ¿Qué son los fenómenos geográficos? Son procesos naturales intensas de corta duración, ¿no? Son procesos naturales intensas de corta duración, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo ahora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? ¿No? Estamos viendo un terremoto, ¿no? Ahí vemos el sismógrafo, miren cómo está registrando las ondas sísmicas, ¿no? Y que eso va a terminar, la ocurrencia del terremoto, que es un fenómeno geográfico, ¿no? Eso ha ocurrido durante millones de años, pero se convierte en desastre, ¿no? En desastre cuando ya golpea a la sociedad, ¿no? Cuando la sociedad se encuentra en el medio, cuando es impactada por la sociedad, ¿no? Brian Falcón Inga me dice, termina en desastre gracias a las empresas mineras. Claro, sí, es el impacto, a veces el impacto social es tan grande que termina convirtiéndose en un desastre, ¿no? Bueno, para la reflexión. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, los huracanes, ¿no? Que se originan en las zonas tropicales,
¿no? Es un fenómeno geográfico, ¿no? Intensa, de corta duración, ¿no? Y que se va a convertir en un desastre cuando afecte a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los países de caribeños, ¿no? Cuba, Puerto Rico, Miami, Florida, que son golpeadas constantemente por los huracanes, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las inundaciones, ¿no? Tenemos las inundaciones. Por aquí me pregunta Jefferson Cruz, ¿en qué se miden los terremotos? Los terremotos se miden con un instrumento conocido como los sismógrafos, alumnos, ¿ya? Y se mide con escalas, ¿no? La escala de la magnitud del momento para medir la intensidad y la escala de Mercalli para medir la profundidad de los daños, ¿ya? Pero eso es un tema que lo vamos a ver más adelante. Pero está bien, está bien. Es bueno siempre preguntar. No se olviden de que la geografía es una ciencia y como una ciencia tenemos que cuestionar en todo momento, ¿no? Tenemos que estar preguntando constantemente, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen de inundaciones, ¿no? Probablemente estas viviendas han sido construidas en las márgenes cercanas en las márgenes de un río, ¿no? Y el río, como ha habido alta precipitación, altas lluvias, ha recuperado su curso, ¿no? Y ha salido donde antiguamente el río escurría, ¿no? Y entonces se ha convertido ahora en un desastre porque afecta directamente a la sociedad que se ha establecido en estos lugares, ¿no? Pero en sí, alumnos, es un fenómeno geográfico. El río siempre ha estado ahí, ¿no? El problema se ha convertido en un desastre cuando la sociedad se ha impuesto sobre la naturaleza y ha empezado a construir viviendas, ¿no? Bueno, esto refleja lo que les comentaba al inicio, ¿no? La falta de una política de planificación urbana, ¿no? O sea, acá cada quien hace lo que quiere, ¿no? Vive donde quiere, no hay una ordenanza, no hay planificación urbana, que eso debería ser fundamental para que nuestro país se desarrolle de manera próspera, ¿no? Y de esa manera mitigar o prevenir desastres, ¿no? Bien, seguimos entonces con otro ejemplo de fenómeno. Me pregunta Fernando Rosales, ¿el aluvión de Yungay califica como fenómeno geográfico? Bueno, aquí hay que analizarlo. Es un fenómeno geográfico el hecho de que ocurra un alud-aluvión, ¿no? El hecho de que ocurra el terremoto y el alud-aluvión son fenómenos geográficos. Eso ha ocurrido, como les vuelvo a repetir, durante años, ¿no? Millones de años, ¿no? Es un proceso natural, ¿ya? Pero se convierte en desastre cuando cuando es afectada, ¿no? Cuando la sociedad es afectada, ¿no? En este caso, el de Yungay se le califica desastre porque justamente una sociedad entera fue arrasada, ¿no? En este caso Yungay, ¿no? Pero eso es momento de reflexión, es curioso, se pudo haber prevenido, porque justamente años atrás había ocurrido el aluvión de Ranraírca. Entonces ya había un antecedente y se pudo haber evitado. Pero como siempre en el Perú, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces no se hizo nada y los resultados fueron catastróficos, pues, ¿no? Ese fenómeno geográfico terminó convirtiéndose en un gran desastre, ¿no? Que arrasó una ciudad completa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre tsunami y maremoto? Me pregunta. Es lo mismo, alumnos. Ya es solamente una cuestión de terminología, nada más. ¿Ya? Sigamos. Bien, ahora vamos a ver cómo está dividida la geografía. ¿Ya? La geografía, como ya les mencioné, es una ciencia muy amplia, ¿ya? Que va a estudiar el espacio geográfico, ya dijimos, esa relación de contradicción entre naturaleza y sociedad. Pero metodológicamente la geografía se va a distribuir en varias ramas, ¿no? Va a tener principalmente dos grandes campos que van a estudiar estos aspectos, ¿no? Por un lado vamos a tener a la geografía física, que se va a encargar de estudiar a la naturaleza, ¿ya? Al comportamiento y a la dinámica de la naturaleza, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener a la geografía humana, que se va a enfocar en estudiar a la sociedad, ¿ya? Se va a enfocar a estudiar las actividades humanas y su impacto en la naturaleza,
¿no? Pero esta clasificación, alumnos, esta separación es con fines metodológicas, ¿no? Solamente con fines metodológicas, ¿ya? Porque si nosotros vamos a la realidad, vamos a encontrar de que tanto la geografía física y la geografía humana están concatenados, ¿no? Están unidos unos a otros, ¿no? Ahorita ya vamos a ver los principios geográficos, ¿ya? Pero por una cuestión metodológica en la geografía se divide de esa manera, ¿no? Por un lado la geografía física, que va a estudiar los componentes de la naturaleza, y por otro lado la geografía humana, que va a estudiar la dinámica, la estructura y la composición y el comportamiento de la sociedad y su impacto en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, ejemplo de la geografía física, por ejemplo, tenemos a la meteorología. ¿Ya? La meteorología se va a encargar de estudiar específicamente la atmósfera. ¿Ya? La atmósfera. Tenemos a la climatología, que va a estudiar el clima. ¿Ya? Ojo, ojo, hay que hacer esta diferencia entre meteorología y climatología, que si bien es cierto, están relacionadas entre sí, pero son campos de estudio totalmente distintos, ¿ya? No vaya a ser que por ahí les traten de estafar y decir de que meteorología y climatología son lo mismo. No, 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 ¿ya? Cada uno tiene su objeto de estudio. A la meteorología le interesa estudiar la atmósfera, su estructura, su composición y todos los procesos que ocurran en la atmósfera, ¿no? A la climatología, por el contrario, le va a interesar estudiar el clima de una determinada región, ¿no? Pero para estudiar el clima va a recurrir también a los datos, a la información que pueda generar la meteorología y de esa manera poder determinar el clima para una determinada región, por ejemplo, ¿no? Entonces, están relacionadas, sí, pero objetos de estudio totalmente distintas, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? Ojo ahí. Tenemos a la edafología, ¿no? Que va a ser la ciencia de la geografía, la rama de la geografía física que se va a dedicar al estudio de los suelos. Ya, los futuros ingenieros agrónomos, ojo aquí, tienen que convertirse en capos en edafología, ¿ya? Entonces, es una rama de la geografía física, ¿no? Va a estudiar un aspecto de la naturaleza que es los suelos. También tenemos a la geomorfología, ¿no? La geomorfología, miren, viene de geo, de tierra, y morfología de forma, ¿no? El estudio de las formas de la tierra, ¿no? Las formas de relieve, cómo se formaron las dunas, cómo se formó el valle en forma de V, cómo se formó el valle en forma de U, ¿no? Cómo se formaron las terrazas aluviales, cómo se formaron los conos torrenciales, cómo se formaron las quebradas. Es decir, va a tratar de explicar, ¿no? Va a estudiar las formas de relieve, cómo se originaron, qué procesos le dieron forma, etcétera, ¿ya? La geomorfología, ¿ya? Ojo que la geomorfología no se vaya a confundir con la geología. Ya dijimos a inicios de que la geología se va a dedicar a estudiar la parte inferior de la Tierra, la estructura interna, mientras que desde la corteza sea la parte de la corteza y específicamente el relieve, las formas de relieve va a ser estudiada por la geomorfología. ¿Y alumnos? Ya. Entonces, también tenemos a la hidrología, ¿no? Que es un campo de la geografía física que va a estudiar el agua, ¿ya? Le interesa el ciclo hidrológico que ocurre y, por tanto, todas las fuentes de agua. Aquí falta agregar la hidrogeología, que es la ciencia que va a estudiar las aguas subterráneas, ¿no? Tenemos a la oceanografía, que es la ciencia que va a estudiar los océanos y los mares, ¿no? La biogeografía, que estudia la flora y fauna, ¿no? Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Sí, todavía estamos bien todavía, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver, dentro de la geografía humana tenemos a la demografía, que se va a abocar específicamente al estudio de la población, ¿no? Su distribución, su estructura, ¿no? ¿Cuántos pobladores hay? ¿Cuántos del sexo masculino y del sexo femenino hay en determinada población? ¿Cuáles son los grupos de edades? ¿No? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahora, en contexto de la epidemia del COVID-19, va a haber bastantes estudios seguramente de la demografía, ¿no? Para medir la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, etcétera, ¿no? En la geografía urbana, a la geografía urbana le interesa estudiar la ciudad, alumnos,
¿ya? Le interesa estudiar la estructura de la ciudad, ¿ya? La geografía rural estudiará las actividades del campo, ¿no? Las actividades agropecuarias, la agricultura, la ganadería, ¿no? Inclusive la minería, ¿no? La va a estudiar, ¿no? La geografía del transporte se va a enfocar netamente en los problemas del transporte, ¿no? Ese también es uno de los problemas de nuestra ciudad. No hay especialistas en el transporte, hay muy poco. ¿Ya? Entonces necesitamos de acá ustedes que se están preparando, se dediquen también a solucionar el problema del transporte, a ver si por ahí alguien se especializa en este campo, ¿no? Y podemos darle solución a muchos de los problemas de la ciudad, ¿no? Por ahí Rocío me dice industrial, sí, también hay una geografía industrial que se dedica a estudiar específicamente las industrias, pero curiosamente en el Perú eso es inexistente, ¿no? Porque no existen industrias. Somos un país que solamente se dedica a exportar materias primas, vivimos de los minerales. El día que se acaben los minerales, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, ¿no? Esto es, ya eso hay que preguntarle al profesor de economía a ver qué soluciones le damos a todo esto, ¿no? Por supuesto que aquí también tenemos a la geografía política, alumnos, ¿no? La geografía política que va a estudiar el Estado, sus instituciones y su impacto en la sociedad, ¿ya? Ojo ahí, ¿ah? Hay que diferenciar entre geografía política y geopolítica, que son totalmente distintos, ¿ya? La geografía política, alumnos, es una ciencia social que va a estudiar al Estado, sus instituciones y su impacto en el espacio geográfico, ¿ya? Mientras que la geopolítica, alumnos, es un instrumento de poder, ¿ya? Es un instrumento de poder que van a utilizar los estados y los estados mayores para consolidar sus proyectos expansionistas, pues, ¿no? En pocas palabras, la geopolítica es un instrumento de poder utilizado para hacer la guerra, ¿ya? Tal como lo dijo el geógrafo francés Yves Lacoste, ya que ya vamos a conversar de él un poquito más adelante. Pero ojo, geografía política, que es la ciencia, no tiene nada que ver con la geopolítica. Ojo ahí, ¿ya? Sigamos. La geografía económica. Así es, Rocío, la geografía económica, ¿ya? Que va a estudiar las actividades económicas y su impacto en el espacio geográfico, pues, ¿no? Todo esto, alumnos, es las ramas de la geografía, ¿no? Entonces, el quien ingresa a la carrera de geografía, el quien decide ser geógrafo, va a tener que especializarse o va a querer ser un geógrafo físico o un geógrafo humano, ¿no? Si va a ser un geógrafo físico, va a tener que especializarse en una rama de estas, ¿no? En la geomorfología, en la hidrología, etcétera, ¿no? De acuerdo a los intereses, ¿no? de cada profesional, ¿ya? Sigamos. Ojo, la carrera de geografía solamente tenemos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de donde egreso, y en la Universidad Católica, la PUC. Lamentablemente en nuestro país la geografía, como les decía al inicio, está relegada, ¿no? No quieren a los geógrafos, ¿no? No les gusta que los geógrafos le digan a los gobernantes lo que tienen que hacer, ¿no? Porque el geógrafo está preparado, lógicamente, para planificar el territorio, ¿no? Para ejercer la administración del espacio, ¿no? Del espacio geográfico, ¿no? Entonces, como somos un país también en vías de desarrollo, estamos acá en el Perú, el neoliberalismo hace lo que quiere, entonces la planificación les da miedo, ¿no? Les da miedo, ¿no? Entonces, en ese lado también choca a los geógrafos y por eso que solamente tenemos 2 escuelas profesionales de geografía en el Perú. La idea es que se abran más escuelas de geografía a nivel nacional. Se necesitan geógrafos. Estamos en tiempos en la cual necesitamos de que los geógrafos den soluciones a muchas de las problemáticas. Una de ellas principal, el cambio climático y sus impactos. Pero ustedes saben que los políticos, hablarle de estas cosas, ¿no? A veces los políticos de derecha, etcétera, ¿no? Hablarles de estas cosas es por las puras, ¿no? Es hablar en vano, ¿no? Populistas, detestan la ciencia, etcétera, ¿no? Bueno, eso ya habrá momento para comentarlo, ¿no? Como debe ser.
Muy bien, sí. No, en la agraria no hay la carrera de geografía, pero sí hay, ¿no?, otras carreras interesantes como meteorología, por ejemplo, ¿no? De ahí se forman los meteorólogos, los que van a estudiar la atmósfera, ¿no? Y más adelante van a trabajar en Cenami, etcétera, ¿no? Y en otras instituciones relacionadas a ese campo, ¿no? Bien, alumnos, la geografía, al ser una ciencia, también necesita ciencias auxiliares, necesita compañeros, ¿no? Por ejemplo, de la astronomía, el estudio de los astros. La geología, fundamental, ¿no? La geomorfología necesita mucha geología, ¿no? Necesita cómo funciona la dinámica interna de la Tierra, específicamente la tectónica de placas, ¿no? Que gracias a esos procesos va a poder entender cómo se forman las distintas formas de formas de relieve, ¿no? Tenemos que nos va a dar conocimiento dentro del campo de la biogeografía para poder comprender efectivamente cómo funciona la naturaleza, etcétera, ¿no? La geodesia, ¿no? La geodesia va a contribuir con su estudio de mediciones principalmente, ¿no? Dentro de la geodesia encontramos a la topografía, etcétera, y otras técnicas que se dedican a este campo. La sismología, ¿no?, que nos va a dar, que se va a encargar de estudiar los terremotos. Entonces, todas estas ciencias, alumnos, van a contribuir a que la geografía tenga un mayor entendimiento del espacio, ¿ya? Necesita obligatoriamente el geógrafo recurrir a estas ciencias, necesitan colaborar, ¿ya? Por ejemplo, de la historia, ¿no? Necesitamos los conocimientos del profesor Aliaga y del profesor Raúl Izquierdo, por ejemplo, ¿no?, que nos dictan los cursos de Universal y del Perú. Lo que ellos digan es muy importante para la geografía, para poder entender de cómo el espacio ha ido transformándose a lo largo de los años, ¿no? Entonces, la historia es clave para el estudio también de la geografía. Tenemos a la arqueología, a la antropología, entre otras, ¿no? Aquí hay un listado de todas las ciencias auxiliares que contribuyen, aportan al conocimiento geográfico. Bien, aquí en la fotografía tenemos a edafología, se está estudiando aquí los suelos, ¿no? Aquí está un grupo de geógrafos estudiando la producción del cacao en Satipo, ¿no? Geografía económica, ¿no? Aquí tenemos, esto es en la comunidad campesina de San Bartolomé, se está estudiando la Carica candicans, que es la papaya silvestre, ¿no? Esta es parte de la rama de la biogeografía, ¿no? Aquí tenemos un conjunto de geógrafos que están estudiando la flora y fauna del bosque de Zárate, ¿no? Están haciendo biogeografía. Entonces, como ustedes pueden observar, la geografía, alumnos, se hace en el campo, ¿ya? El geógrafo está en el campo constantemente. No hay geógrafos que estén en los gabinetes, eso no existe, ¿ya? Imagínense a von Humboldt en un gabinete, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Von Humboldt, uno de los viajeros, uno de los precursores de la geografía, ¿no? Entonces nosotros como geógrafos seguimos esa práctica, esa tradición, ¿ya? Bien, aquí hay una colección de fotografías para explicarles de cuáles son las ramas de la geografía y cuáles son las ciencias auxiliares en las cuales se apoya. Por ahí me menciona, sí, efectivamente estoy leyendo sus comentarios, efectivamente. La filosofía, sí, también alumnos. La filosofía es una de las ramas en las cuales también la geografía va a necesitar sustentar sus distintas concepciones, sus distintas teorías, ¿ya? Lógicamente que también en la economía, alumnos, ¿ah? No crean, en la ciencia todo está concatenado, todo conocimiento al fin y al cabo tiene que ser concatenado y tiene que entrelazarse entre todo, ¿ya? El conocimiento geográfico no está aislado de las demás ciencias, por eso de que hablamos de ciencias auxiliares, ¿ya? Así como nosotros necesitamos de la geografía también necesita de la historia y de otras ciencias, ¿ya? ¿Correcto? Bien, sigamos. Vamos ahora a ver un poco de historia, las escuelas de pensamiento dentro de la geografía, cómo ha ido evolucionando la geografía. En sus inicios podemos hablar de una geografía descriptiva, una geografía ideográfica, así le llamaban, ¿ya? Esta geografía que solamente se dedicaba a describir, se dedicaba a memorizar, ¿no? Una geografía enciclopédica, ¿no? Esa es la geografía que nos enseñan en los colegios, ¿no? Que nos enseñan desde el Estado, ¿no? Una geografía memorista, ¿no? Una geografía de saber cuáles son las capitales de las ciudades, nombre de los ríos, ¿no?
Entonces, a esa corriente se le conoce como la geografía descriptiva, una geografía ideográfica, ¿ya? Y justamente al interior de estas corrientes descriptivas va a surgir otra corriente como respuesta, ¿no? La geografía científica. Es decir, que la geografía va a ir convirtiéndose poco a poco en ciencia, ¿no? Aquí tenemos a representantes a von Humboldt, ¿no? Que fue uno de los pioneros, ¿no? Que recorrió gran parte del mundo realizando estudios de biogeografía, de geología, de suelos, de los océanos, de los ríos, etcétera, ¿no? Y empezó a darle un carácter científico, ¿ya? También tenemos a otros pensadores como otros geógrafos como Ratzel, ¿no? Como Vidal-Lablanche, etcétera, ¿no? Y van a surgir corrientes, ¿no? El determinismo geográfico con Ratzel, ¿no? Por ejemplo, afirmaba de que va a ser el entorno natural el quien va a definir, ¿no? A las sociedades, ¿no? Y en su contrario, en su respuesta, Lablanche decía de que no, de que eso no es cierto, sino que las sociedades van a transformar la naturaleza, el espacio geográfico, ¿no? Esas dos corrientes se le conocen como el determinismo geográfico y el posibilismo geográfico, ¿eh? ¿Ya? El padre de la geografía moderna, muy bien, Jennifer. Sí, von Humboldt se le considera como el padre de la geografía moderna. Por ahí me mencionan la corriente de Humboldt. Sí, efectivamente, lo que hizo Humboldt fue medir la temperatura del mar peruano y descubrió de que tenían aguas frías, ¿ya? Pero él le llamó la corriente peruana, la corriente peruana. Blanco Ramos me dice, Ecateo de Mileto, geografía antigua. Sí, alumnos, esto ya es geografía descriptiva, pues, ¿no? Geografía antigua, geografía griega, ¿no? Pero la geografía científica empieza con von Humboldt en adelante, ¿ya? El positivismo, que es una corriente filosófica que va a surgir dentro de la geografía, ¿no? A esa corriente se le conoce como la New Geography. Entonces, ¿qué es lo que planteaba el positivismo? Planteaba cuantificar todos los procesos geográficos, ¿no? Cuantificarle, darle un valor numérico a todo proceso natural que ocurriese en la naturaleza o a todo proceso que ocurriese en la sociedad. Hay que cuantificar, cuantificar, cuantificar y cuantificar, ¿no? Esa fue la corriente conocida como la New Geography, ¿ya? Y una de las ramas, me preguntan por Carl Ritter. Sí, efectivamente, Carl Ritter junto con von Humboldt son los pioneros de la geografía científica, ¿ya? Y tenemos aquí la geografía sistémica, ¿no? Que le va a dar un enfoque de sistema, ¿no? El input y el output, ¿no? Esta corriente de pensamiento predomina en la geografía peruana. Y a la gran mayoría se apoya en la geografía sistémica, ¿no? Para hacer sus análisis y sus procesos y sus investigaciones, ¿ya? Entonces, es una cuestión de filosofía, es una cuestión de concepción también. Cada geógrafo va a tener que adoptar una corriente filosófica para poder realizar sus investigaciones, ¿no? Para poder sustentar sus hipótesis. Y finalmente, como último, surge la geografía radical, ¿no? La geografía radical va a ser una geografía contestataria, ¿ya? Una geografía que se va a preocupar más por las desigualdades estructurales, se va a preocupar por el hambre, por la miseria, por todas estas desigualdades que es originada dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, dentro de la geografía radical van a surgir corrientes anarquistas, corrientes feministas, corrientes humanistas, corrientes marxistas, una variedad de corrientes de pensamiento que pertenecen a la escuela de la geografía radical, ¿no? Que fundamentalmente van a ser críticos a las desigualdades estructurales que origina el capitalismo, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, al interior de la geografía también hay corrientes de pensamiento, ¿no? Hay una evolución en la forma de concebir la geografía, ¿no? Justamente este es un tratado, un libro de la New Geography, uno de los pensadores que va a publicar en qué consiste esta tendencia dentro de la geografía, ¿no? Y por su lado también la geografía radical, ¿no? Que básicamente sus propuestas teóricas, sus postulados, están en base al materialismo histórico, ¿no? Y tenemos aquí una de las obras monumentales, ¿no? Yves Lacoste, quien escribió este famoso libro, ¿no? La geografía, un arma para la guerra.
¿no? Entonces, este va a ser un tratado que va a criticar, ¿no? Que va a realizar una crítica a todas las corrientes conservadoras que han existido dentro de la geografía. El aporte de Yves Lacoste es muy importante porque él va a ser el primero en denunciar el tipo de geografía que recibimos en las universidades y en los colegios y el tipo de geografía que debemos de practicar, ¿no? Entonces él habla de la geografía del poder, por ejemplo, ¿no? Dice de que en los colegios, en las universidades, nos enseñan una geografía mutilada, ¿no? Una geografía memorista, enciclopédica, ¿no? Y de que esa geografía, al fin y al cabo, no tiene una utilidad práctica para las sociedades, dice, ¿no? Y que por tanto lo que se debería, dice, de enseñar es una geografía donde las propias sociedades conozcan de la importancia del poder, ¿no? Y en el manejo del territorio, ¿no? Es muy interesante lo que nos habla Yves Lacoste, es un texto, creo que en internet lo podemos encontrar en PDF, de lo contrario yo se los voy a facilitar, ¿ya? Para que ustedes puedan dar lectura a estas obras, ¿ya? Entonces estas son tendencias dentro de la geografía. Y como cualquier ciencia, hay, pues, ¿no? Corrientes filosóficas, ¿no? Herramientas del geógrafo. ¿Con qué trabaja el geógrafo? Cartografía, encuestas, imágenes satelitales, GPS, ¿no? El sistema de información geográfica. Ahora todo está computarizado, ¿no? Fotografías aéreas, ¿no? Fotos profesionales, ¿no? Entonces, y finalmente la observación y el análisis geográfico, ¿no? Que pueda desarrollar el geógrafo, ¿no? Entonces es muy importante, estas herramientas para poder realizar una investigación, geográfica, ¿ya? Bien, aquí están los drones, ¿no? Que también ahora están aportando mucho a la geografía. El avance de la tecnología satelital está facilitando muy rápido el desarrollo de la meteorología, de la climatología, de la hidrología. Entonces, constantemente necesitamos de este tipo de instrumentos, de tecnología, para poder realizar nuestras investigaciones, ¿no? El sistema de información geográfica, ¿no? Se computariza toda la información espacial para luego darle un orden, ¿no? Y tratar de realizar mapas temáticos que puedan ayudar a la planificación, a la gestión del territorio, ¿no? Las fotografías aéreas, ¿no? Que tienen una importancia fundamental para, sobre todo, estudiar en la geografía urbana, ¿no? Para conocer cómo se ha ido expandiendo las sociedades en los últimos años, ¿no? Y finalmente el GPS, ¿no? Estas son algunas de los instrumentos con las que trabaja el geógrafo. Ojo, por ahí me dicen cartografía, mapa. Sí, efectivamente, cuando hablamos de cartografía nos estamos refiriendo a mapas, ¿ya? Pero ojo que el geógrafo no se dedica a hacer mapas, ¿no? Por el contrario, los mapas son un instrumento para el geógrafo. Ojo ahí, ¿ah? Ojo ahí. Los geógrafos no se dedican a elaborar mapas, ¿ya? Más bien los mapas son un instrumento para el geógrafo para poder desarrollar su análisis y su investigación geográfica. El geógrafo es fundamentalmente un científico y por tanto tiene que dedicarse a la investigación científica. La cartografía, el mapa, es solamente un insumo, es una herramienta que le permite realizar sus estudios, ¿correcto? Hacer esa diferenciación, ¿ya? Para no confundir. Percepción remota, Waldir, sí, efectivamente la percepción remota es toda la tecnología que estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con satélites y todo ello, ¿no? Para nuestra observación y análisis geográfico, ¿cuáles son los principios que van a regir la investigación del geógrafo? ¿No? Entonces, vamos a ver el tiempo, ¿cómo vamos? Sí, todavía estamos dentro del rango. Para realizar nuestra observación y análisis geográfico, alumnos, vamos a recurrir a una serie de principios, ¿ya? Lo que conocemos como principios geográficos, ¿ya? Y aquí en este cuadro les he preparado a ustedes de manera resumida cuáles son estos principios por los cuales se rige el investigador geógrafo, ¿no? El principio de la localización, ¿no? Al geógrafo le interesa la localización, es decir, cualquier proceso social, cualquier fenómeno natural, ¿no? Necesita inmediatamente localizarlo, ¿no? Es decir, ubicar el lugar exacto en donde se desarrolla el hecho o fenómeno geográfico, ¿no?
Este principio fue utilizado muy recurrentemente por el geógrafo Friedrich Ratzel. A él se le considera como el representante de este principio, ¿ya? Otro de los principios a las cuales recurre el geógrafo es la descripción, ¿ya? La descripción, es decir, enumerar las características de un hecho o fenómeno geográfico, caracterizar, describir, ¿ya? El representante es Vidal de Lablanche, ¿no? Un geógrafo posibilista que utilizó la descripción como uno de sus principios base en sus investigaciones. Ruth Yani me dice localización, ubicación. Sí, sí. Ya cuando hablamos de localización, en pocas palabras, estamos hablando de ubicación, pues, ¿no? Estamos hablando de ubicación, ¿ya? Tenemos aquí otro principio que es la comparación, ¿no? Cuando empezamos a comparar distintos procesos. El Huayco del año 82, en un contexto del ENSO, con el Huayco del año 2017 en el Niño Costero. Comparamos qué desimilitudes hay y qué diferencias hay entre estos fenómenos, ¿no? El principio de la comparación, alumnos, ¿ya? Que fue que fue practicada por el geógrafo Karl Ritter, ¿no? Él comparaba sociedades, ¿no? Sociedades, grupos humanos. Pero nosotros ya utilizamos este principio tanto para la geografía física como para la geografía humana, ¿ya? El principio de la causalidad, ¿ya? Se lo debemos a nuestro padre, el de la geografía, von Humboldt, ¿ya? Entonces, a Humboldt le interesaba explicar cuáles son las causas de los procesos, ¿no? Entonces, cuando midió la temperatura del mar peruano, descubrió que eran frías. Y la pregunta inmediata es, ¿por qué es fría? Principio de causalidad, pues, ¿no? El por qué, las causas, ¿no? Y lógicamente también, obviamente, si que conoces las causas, determinas cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Así es, Maldonado. Sí, ¿por qué ocurre, no? ¿Por qué ocurre, no? Entonces, cuando el ejemplo que les puse fue de medir la temperatura del mar peruano, ¿no? Que descubrió que eran frías y empezó a preguntarse el por qué. Y luego se supo por qué ocurría al interior del mar peruano un proceso conocido como afloramiento, ¿no? Y el afloramiento es cuando las aguas del fondo del mar, que son frías y ricas nutritivamente, van a subir a la superficie del mar, ¿no? Y eso va a hacer de que el mar peruano sea uno de los más fríos, ¿no? Entonces, ahí estamos explicando a través del principio de la causalidad el porqué de los procesos, ¿no? Otro principio es la conexión, ¿no? Es decir, relacionar, ¿no? Relacionar, ¿no? Identificar las relaciones entre el hecho y el fenómeno geográfico. ¿Qué relación hay entre la ocurrencia de un huaico en una quebrada y la ocupación humana por viviendas en una quebrada, ¿no? Establecer esas conexiones, ¿no? Tratar de identificar qué ha pasado ahí, ¿no? Es decir, que ya se va volviendo un poco más compleja el análisis geográfico, ¿no? Y finalmente, la actividad. En la actividad entendemos de que el espacio geográfico no está estático, ¿ya? Sino que está constantemente cambiando, ¿ya? Por tanto, la cordillera de los Andes, si lo comparamos en una escala geológica, vamos a descubrir de que nunca estuvo quieta, ¿no? De que tuvo procesos de crecimiento y de decrecimiento, ¿no? Por los procesos de erosión, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces vamos a poder ver que todo proceso, alumnos, está en constante cambio, ¿ya? Y ese es un principio geográfico, ¿no? El principio de la actividad, propuesta por el geógrafo Jean Brunès, ¿no? Bien, alumnos, esto es lo que tiene que ver con los principios geográficos y a ver, vamos aquí a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Dos ejercicios nada más para aplicando estos principios. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos una fotografía, miren. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esta fotografía es de Barba Blanca, de la quebrada de Santa Eulalia, un afluente del río Rímac, ¿no? En el año 2017, hace poco, ocurrió aquí un evento, un desastre, ¿no?
Entonces vamos a identificar. ¿Dónde se localiza? ¿No? Vamos a aplicar los principios. ¿Dónde se localiza? Ahí ponemos, ¿no? En Barba Blanca, en la ciudad de Santa Eulalia, Huarochirí, Lima, ¿no? Localización, ¿no? Descripción, ¿qué era descripción? Caracterizar, enumerar, ¿no? ¿Qué vemos aquí en esta imagen? ¿Cómo describimos? Colapso de viviendas, han colapsado las viviendas, ¿no? Ubicadas en los conos torrenciales, ¿no? Estas viviendas, alumnos, están ubicadas en la falda de la quebrada. La quebrada viene desde arriba, arrasado con toda esta, porque estas casas se han ubicado en la parte de los conos torrenciales, ¿no? Se han puesto en un lugar peligroso, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Incremento de las precipitaciones, ¿no? Durante el niño costero, ¿no? Estamos describiendo lo que estamos observando aquí, ¿no? Estamos describiendo. Ahora comparamos, ¿no? El evento tiene similitud a los distintos desastres torrenciales que suceden en Chosica. Entonces, tanto en Barba Blanca como en Chosica ocurren desastres torrenciales, ¿no? Huaicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, comparamos fenómenos geográficos, ¿no? Comparamos fenómenos geográficos, ¿no? Pero que esos fenómenos, ojo, esos fenómenos ya dejaron de ser fenómenos y se transformaron en desastres, ¿no? ¿Por qué? Porque ya afectó a la sociedad, ¿ya? ¿Correcto? Apliquemos el principio de la causalidad, lo que nos enseñó von Humboldt, a explicar a qué se debe, ¿no? Aquí está, la causa se debe. ¿Por qué ocurrió el Huaico? Se debe a que incrementaron las precipitaciones en la parte alta de la cuenca, ¿no? Y eso originó el Huaico. Y además se debe que colapsaron las viviendas porque hay un desorden urbano, ¿no? En materia de viviendas, ¿no? Estamos explicando las causas, ¿no? Lógicamente que para hacer esto tenemos que ir al campo, ¿no? Tenemos que corroborarlo, ¿no? Porque lógicamente no vamos a analizar desde una computadora, ¿no? El geógrafo tiene que vivir en el campo, ¿ya? La conexión. Vamos a tratar de establecer conexiones del evento. El Huaico, precipitaciones. ¿Por qué? Las precipitaciones con qué se vincula con el niño, el ENSO, ¿no? La ocurrencia de un niño, ¿no? La zona de alta presión del anticiclón del Pacífico Sur se debilitó y eso originó mayor precipitación, ¿no? Estoy conectando procesos geográficos para poder entender lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Y finalmente la actividad, ¿no? El principio que nos dice de que todo está en constante movimiento, ¿no? Entonces podemos afirmar de que esta quebrada está constantemente activa, ¿no? Y cada vez que haya precipitación, estas quebradas se van a activar, ¿no? Están en movimiento y por tanto eso ya nos permite a nosotros tomar las medidas preventivas del caso, ¿no? Para eso sirve la geografía, alumnos, para prevenir, ¿ya? Si no lo prevenimos, si no vamos a prevenir, si no vamos a aplicar planes de mitigación, etcétera, entonces, ¿para qué estudiamos la geografía, no? Bueno, pues entonces ahí vemos la importancia de la geografía, ¿no? Entonces, a partir de ahora ya hay que promover la geografía a nivel nacional. Más escuelas de geografía en todas las universidades, más geógrafos para solucionar el país, ¿ya? Urgente. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿No? Ya nos hemos salido de la costa. Esta foto corresponde al bosque húmedo tropical. ¿Ya? Lo que en el colegio, ¿qué nos han dicho? Se llama selva, ¿no? Ya olvídense de selva. A partir de ahora vamos nosotros a llamarlo científicamente. Esto es el bosque húmedo tropical, ¿ya? Particularmente esto sucedió en Huánuco. Me pregunta Andrés Jiménez, ¿qué es un chubasco, profe? Apunte. Los chubascos son precipitaciones de corta duración, que puede durar entre 15 a 20 minutos, ¿ya? Precipitaciones intensas de corta duración. Precipitaciones intensas de corta duración, ¿ya? Esto ocurre generalmente en la zona de la Yunga. Por ejemplo, en Matucana, en Chosica, cae una precipitación que dura 20 minutos y es suficiente para activar una quebrada entera y arrasar toda una población entera, ¿ya? Es muy peligroso, ¿ya? El chubasco, ya lo dijimos, precipitaciones intensas de corta duración, ¿ya? Bien, aquí entonces, Jenny me dice entonces que eliminen cursos.
No, 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 más bien deberían agregar. Creo que en el colegio ahora ya no existe geografía, ¿no? Le han puesto ciencias sociales, ¿no? Le han juntado todo a la historia, a la geografía, ¿no? Entonces no le dan importancia a la geografía. La geografía debería ser un curso independiente, con su propia estructura y darle su carácter de ciencia, ¿ya? Y de esa manera podríamos mejorar las cosas, ¿no? Bien. Aquí vamos a analizar el principio de la localización. ¿En dónde es esta fotografía? Aquí está, ¿no? En la cordillera del Carpish, en el bosque montano tropical en Huánuco, lo que normalmente es conocida como la selva alta, ¿no? Generalmente lo conocen como selva alta, pero ya olvídense de selvas, ahora lo vamos a llamar cordillera del Carpish, bosque montano tropical en el Huánuco, ¿ya? Descripción, describamos lo que estamos observando aquí, colapso de la infraestructura, ¿no? Aquí hay una carretera y colapsó, ¿no? Colapsó, ¿no? Por la ocurrencia de desastres torrenciales. ¿Qué ocurrió aquí? Miren, esta es una quebrada, aquí se activó una quebrada que vino con todo, arrasó y colapsó la infraestructura, ¿no? Las redes viales. Comparación, vamos a comparar eventos. Aquí tenemos que recurrir a la historia, pues, ¿no? Al registro meteorológico, ¿no? Comparar este evento con otros eventos que han ocurrido en el pasado, ¿no? Y sobre esa base podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? El principio de la causalidad, explicar de por qué han ocurrido, por qué se ha activado esta quebrada, por el incremento de precipitaciones en la estación del verano, ¿no? Donde ha habido mayor precipitación, se ha recargado el bosque montano tropical y ha terminado por arrasar toda esa parte, ¿no? Conexiones, establecer qué procesos de precipitación con otros procesos han contribuido a que termine en este panorama, ¿no? Establecer las conexiones con otros procesos naturales, ¿no? La presencia de las nubes de trasvase, altos procesos de evaporación y evapotranspiración, una zona de baja presión, etcétera. Esto lo estoy poniendo solamente como un ejemplo. No se preocupen porque más adelante ya vamos a ver a más detalle qué es una evapotranspiración, qué es una zona de baja presión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es solamente un ejemplo para entender los principios geográficos. ¿Ya? Y finalmente, la actividad, ¿no? Que nos dice, el principio que nos dice de que todo está en constante movimiento, ¿no? De que todo está en constante movimiento. Bueno, creo que el tiempo nos va ganando. Vamos a desarrollar algunas preguntas. Aquí tenemos la práctica calificada que está en su hojita, que les han hecho llegar el coordinador seguramente. A ver, por favor, vamos a la pregunta número 1, ¿ya? La pregunta número 1 que nos dice, a ver, eh, la geografía, dice, la geografía es una ciencia que estudia. A ver, vamos a completar. Ya, Vamos a completar. La geografía es una ciencia que estudia. ¿Cuál será la respuesta? A ver, vamos, creo que vamos. ¿Cuál será la respuesta? ¿No? La geografía es una ciencia que estudia, uno dice, la estructura interna de la Tierra, ¿verdadero o falso? ¿No? Falso. Muy bien, ya me dieron la respuesta por aquí. Efectivamente, la relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Entonces, esta relación va a ser de contradicción, ¿no? Ya lo dijimos, ya. A ver, vamos a, vamos a ponerla así de color rojo, ¿ya? Esta es la respuesta. Enano, ¿ya? La E de enano. Bien, aquí, siguiente pregunta. Miren, de las siguientes afirmaciones, ya vamos a poner cuáles son. La sociedad es el principal agente geográfico, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? Vamos ahí observando. El relieve de los Andes es un hecho geográfico, ¿no? El relieve de los Andes, la cordillera de los Andes. La erupción del Misti es un fenómeno geográfico, ¿no? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Ah? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Cuál de estas es las correctas? Las afirmaciones correctas. ¿Ah? A ver, vamos a ver qué dicen las respuestas. D.
dice, ¿no? 2 y 3. ¿El relieve de los Andes es un hecho geográfico? Sí, ¿no? El relieve de los Andes es un hecho geográfico, ¿no? Es resultado de la propia naturaleza, ¿no? La erupción del Misti es un fenómeno geográfico, sí es un fenómeno geográfico la erupción del Misti, pero se va a convertir en un desastre, ¿no? Cuando afecte a la población, ¿no? Pero en este caso vamos a considerarla como un fenómeno geográfico, ¿no? Entonces la respuesta 2 y 3. La letra D, D de dedo, ¿ya? Dedo, dedo, ¿ya? Siguiente, ¿cuál no constituye un fenómeno geográfico? ¿Ya? La erupción del volcán Ubinas es un fenómeno geográfico, sí o no, ¿no? La construcción de canales hidráulicos por los mochicas, el terremoto de 1970 en Yungay, los huaicos ocurridos en la Quebrada del Sol, la oscilación sur, o también conocida como el fenómeno del Niño, en la costa norte. ¿Cuál no constituye un fenómeno geográfico, alumnos? A ver, respuestas. Ana Lucía, muy bien, efectivamente, ¿no? B de Bebito, ¿no? Bebito, la construcción de canales hidráulicas por los mochicas es un hecho geográfico humano o social, ¿no? Que ha sido desarrollado por la propia sociedad. A ver, siguiente. Es el límite inferior del dominio de la geografía. Acuérdense de la imagen, ¿no? ¿De dónde le corresponde a la geografía y de dónde le corresponde a la geología? La geografía está desde la corteza terrestre hasta la exósfera, ¿no? Y todo lo que esté contenido dentro de la corteza le pertenece a la geografía. Pero nos pide el límite inferior, es decir, lo último, lo que está más abajo, ¿ya? De estas opciones, ¿ya? El manto superior, ¿no? Ese está ya muy abajo, ¿no? El núcleo, muy abajo, ya, geología, a la geología. Esto, la troposfera, pero la troposfera está ya arriba, ¿no? Más alto. Está entre la napa freática y el fondo marino. La napa freática se forman en los suelos. Y ahí generalmente el fondo marino está por debajo, ¿no? Entonces la respuesta sería E, ¿ya? E, ¿ya? E. Algunos me dicen que es el manto superior. No, el manto superior, desde el manto superior hasta el núcleo, es el campo de la geología, ¿ya? Ahí ya no entra la geografía, ¿ya? La E, ¿ya? El fondo marino, ¿ya? Porque el fondo marino está, pues, más inferior que la napa freática, ¿ya? Está entre la D y la E, pero la E, por descarte. ¿Ya? No es un elemento geográfico natural, ¿ya? No es un elemento geográfico natural. ¿Cuál será la respuesta? A ver, vayamos aquí. No es un elemento geográfico natural, ¿ya? Cumulonimbus, corriente peruana, fotosíntesis, placas tectónicas o la línea de Nazca. ¿Qué dicen? Hay varias respuestas, ¿ah? Hay varias. ¿Ah? Claro, ¿no? De enano. La línea de Nazca es un elemento geográfico o un hecho geográfico social, ¿no? ¿Quiénes construyeron las líneas de Nazca? La sociedad Nazca. ¿Qué tiene que ver la naturaleza, no? ¿Ya? Bien. Bueno, el resto de preguntas y sus soluciones se lo vamos a enviar a los respectivos chats. Ya estamos sobre la hora, ya nos toca el curso de física, entonces por todo lo vamos a resolver por el chat, ¿correcto? La reflexión del día lo trae nuestro compañero, amigo Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, ¿ya?
La educación, alumnos. Hay que empezar a luchar por una educación gratuita, una educación pública. Es un derecho que le pertenece a todos. De ninguna manera podemos permitir de que sea un privilegio. Ya, este es un mensaje de la Academia Perú Libre y del profesor de Geografía. Un gran abrazo para todos ustedes. Nos estamos viendo en la próxima clase. Un abrazo. Chao. Cuídense.